Ante todo, buenas tardes a todos. Un placer, como puse en el chat, poder compartir este espacio de formación con todos ustedes, brasileños y argentinos. Y me parece una idea excelente la que tienen y bueno, es muy bueno el mantenerlo, porque esto hace bastante que lo tienen, no es que ahora lo están haciendo, me consta que hace un tiempo que sostienen este espacio, es un honor participar en él y en este momento me parece que hasta un deber, porque significa intentar, aún en condiciones bastante negativas, seguir sosteniendo un espacio y hacerlo de manera conjunta, argentinos y brasileños. No hay nada más lindo, así que les agradezco enormemente el haberme invitado. En principio, hoy quiero trabajar sobre un tema que yo trabajé bastante. En este momento lo he dejado a un lado porque todas las cosas que uno hace muy intensamente necesitan un poco de tiempo de espera. En este momento estoy trabajando sobre herejías y sobre Estado visigodo, pero bueno, siempre vuelvo a mi viejo amor, ¿no? Eh, y cualquier cosa que empiece a hablar muy rápido, solamente me dicen y Eduardo me lo dirá, que estoy hablando y ya no se me entiende. He titulado el trabajo de hoy Supersticiones y cultos paganos en el reino visigodo. Y después puse una pregunta. Esa pregunta es un poco capciosa. ¿Pervivencias rituales o nuevas construcciones? ¿No? Entonces, vamos a intentar trabajar sobre esta pregunta organizando datos de los documentos escritos y de la arqueología que nos permitan informarnos, acercarnos a este campo bastante arduo de los cultos no aprobados por la Iglesia entre los siglos VI y VII. ¿No? En primer lugar, fíjense estas palabras, porque son las palabras que arman el campo de estudio. Son las palabras que utilizamos. Supersticiones, cultos paganos, nos falta otra, cultos idolátricos. Son todas palabras que no las inventamos los historiadores, sino que justamente nos vienen heredadas de las fuentes. ¿Sí? Son palabras distintas, porque la palabra más utilizada por los historiadores para entrar al campo de estudio de este objeto es superstición. Cuando yo hablo de superstición, todos sabemos de qué estoy hablando. Pero en realidad es la menos usada por las fuentes visigodas, porque superstición tiene una utilización muy técnica, que la dice Isidoro de Sevilla en el libro octavo de las etimologías, pero que la saca de Cicerón, ¿sí? Superstición es una sobreactuación del culto. Entonces, es la que menos se utiliza. Se utiliza más culto pagano o culto idolátrico de manera indistinta, como sinónimo, ¿no? Se puede usar uno o lo otro. Y estas dos palabras, ya en estas dos palabras ya se advierte que tienen una connotación negativa, peyorativa. ¿Sí? Son fenómenos que ponen en práctica gente poco culta, poco formada, ¿sí? Diríamos bárbara. Pero además tiene una segunda connotación estas dos palabras, culto pagano, culto idolátrico, que es que verdaderamente resultan muy simplificatorias, porque reúnen en una sola fórmula, ¿sí? En dos palabras, culto pagano, culto idolátrico, una serie de prácticas que son muy distintas entre sí, que tienen una cantidad de
de tradiciones que no responden todas a una misma vertiente. Entonces, de alguna manera, está apilando, encerrando en una sola fórmula conceptual elementos que vienen de varios lugares. Entonces, esta idea negativa de las palabras, esta idea simplificatoria, nos está marcando claramente que se trata de palabras producidas por la propia Iglesia para identificar, para reconocer, para castigar, ¿sí?, prácticas que ella no aprueba. Entonces los historiadores, en realidad, estamos utilizando palabras utilizadas para castigar con un fin, digamos, científico. Esto es una paradoja, esto es una primera paradoja, ¿no? ¿Cómo partir de las palabras utilizadas por la élite para construir un objeto de estudio, ¿no? Y sin embargo, los historiadores siempre estamos encerrados un poco en esta paradoja y tenemos que ver cómo intentar hacerlo. Te voy a pedir, Eduardo, si podemos ir a la tercera filmina, porque la primera se ve bien. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que empezar, o sea, nosotros hemos reconocido que las palabras con las que nos acercamos al campo son palabras, yo diría, minadas, o sea, palabras cargadas de ideología y de intención. Y estas palabras las encontramos en fuentes escritas, que no son las únicas, pero si yo me pongo a comparar las fuentes que disponemos en el reino merovingio y en el reino visigodo, alrededor del tema de los cultos no permitidos por la Iglesia, lo primero que encuentro es que los reinos merovingios tienen una cantidad increíble de información en varios registros distintos, ¿no? Fundamentalmente geográficos, pero también conciliares, jurídicos, de la ley civil, etc. A diferencia entonces de los merovingios, los visigodos tienen escasísima información sobre el problema de los cultos no aprobados por la Iglesia. Si yo tomo las fuentes escritas, además del problema de la escasez, tengo el problema que los géneros son también, en que aparece esa información, son pocos. Concilios, leyes civiles, hagiografías. Ven que allí yo les puse un poco en dónde podemos encontrar. Por supuesto que el hecho de encontrar información en fuentes fundamentalmente jurídicas nos va a dar una perspectiva del tema muy atado al deber ser, ¿sí?, no una descripción de las prácticas. Esto es bastante importante para poder hacer un abordaje disciplinar del objeto. Las otras fuentes que tenemos disponibles son fuentes arqueológicas, que también son muy escasas y asociadas fundamentalmente a ámbitos funerarios, ¿sí? Yo ahí les puse fundamentalmente lo que tenemos son restos de, son presencias de amuletos y presencias de banquetes funerarios, ¿sí? Básicamente lo que nos están mostrando es un aspecto muy importante del tema que vamos a tratar, que es que, por lo general, este tema, el tema de la práctica
de rituales no aprobados por la Iglesia, se la vincula a las clases populares. Aparentemente son prácticas de la cultura popular. Pero la arqueología nos está mostrando que lejos de ser práctica de cultura popular, son, son formas, técnicas y rituales que atraviesan la sociedad por entero. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que a los que más van a castigar, por supuesto, son los sectores vulnerables, pero también la élite y la élite eclesiástica apela al amuleto, apela al horóscopo, apela a prácticas que ellas mismas castigan. Entonces, considerar que esto es una práctica popular, en cierto punto hay que estar atento, porque puede ser que reproduzcamos lo que las fuentes quieren que nosotros pensemos, que es que se trata de prácticas plebeyas y no de prácticas formadas, mientras toda la sociedad está participando de esta misma, de esta misma realidad. Ahora bien, Eduardo, ¿podés pasar a la próxima, Filmina? Si yo tengo pocas fuentes, son fuentes con una carga ideológica muy marcada, y verdaderamente no puedo confrontarlas demasiado, ¿puedo seguir estudiando este tema? Esta es una pregunta que el historiador debe hacerse, porque puede ser que no se pueda articular un objeto. Y la idea que yo les quiero presentar es que con lo que tenemos que tratar es de armar un método, un camino ad hoc para poder ir de las palabras que las clases dominantes están produciendo a las respuestas que nosotros queremos dar, tenemos que encontrar un camino, ¿sí? Un método que nos permita dar este salto. Lo que no podemos hacer es justamente, considerar que la información que nos da estas fuentes refleja lo que pasa en la sociedad. Lo primero que podemos advertir es una correlación, ¿sí? Una correlación importante entre las prácticas, digamos, las menciones de los cultos y de las prácticas no aprobadas por la Iglesia, que está en la columna 3, ¿sí? A la derecha, ¿sí? Con la situación política, ¿sí? O sea, mención de la práctica y contexto en que se menciona. Y esta puesta en relación, nos indica un dato muy interesante, que las menciones a la idolatría no aparecen de cualquier forma, no son caprichosas, sino que siempre están vinculadas a iniciativas de centralización por parte de la monarquía y por ende de la Iglesia. ¿Sí? Recaredo, Cisesnando, Hervigio, Égica, todos a su turno van a intentar consolidar su poder alineando a todos los actores sociales en las políticas que diseñan. Entonces, van a empezar a perseguir a los paganos, como ellos dicen, y al tiempo que van a perseguir a los judíos y a otras minorías, ¿sí? Entonces, lo que quieren hacer es que toda la sociedad, en diferentes niveles, se ponga se focalice, se ponga a trabajar
identifique estas cuestiones como problemas sociales y se ponga a trabajar en esa línea, ¿sí? O sea, estas menciones verdaderamente dejan entrever un proyecto de centralización política. ¿Mm? Bien. ¿Cómo aparece? Eduardo, ¿podríamos pasar a la próxima? ¿Cómo aparece este objeto de estudio de los cultos no permitidos? El objeto, este campo de estudio, aparece básicamente muy fuerte entre fines del siglo XIX y principios del XX. Y son dos las grandes figuras historiográficas que de alguna manera estimulan el estudio de los cultos idolátricos. Por un lado, como sabemos, quizás sean figuras que ustedes conocen y que son muy interesantes de leer, Franz Cumont, que es un filólogo y arqueólogo belga, y por otro, Jules Tutain, que es un epigrafista francés. Los dos más o menos están escribiendo al mismo tiempo y tienen muchas diferencias entre sí. A Franz Cumont lo que le interesa, se acerca a los cultos, digamos, a las prácticas idolátricas, como se las conocen, para estudiar cuáles fueron en realidad las condiciones que permitieron que el cristianismo triunfara en el siglo III. Entonces lo que él entiende es que la introducción de cultos orientales, de cultos mistéricos, van preparando el terreno para la aceptación bastante pronta del cristianismo. Entonces el enfoque de Cumont es un enfoque, como yo les decía, sincrónico, por el contrario, diacrónico, le interesa la evolución, ¿sí? Por el contrario, a Tutain lo que le interesa es la sincronía, ¿sí? La estructura. Justamente su preocupación es cómo esos cultos se yuxtaponen, se solapan unos con los otros, ¿sí? Y forman un panorama religioso muy intrincado, muy complicado en el Imperio Romano, que el cristianismo vino a simplificar de manera brutal. O sea, si Cumont lo que le interesa es ver las continuidades, ¿sí?, que explican la aparición del cristianismo, la aceptación generalizada del cristianismo, a Tutain lo que le interesa es ver justamente el salto que se da entre unas concepciones paganas no monoteístas y una religión del Dios único. Ahora bien, además de estas diferencias entre ellos sí proponen por primera vez en el campo unas líneas de método, ¿sí?, que van a seguir de aquí en más, todos aquellos historiadores que se interesen por estos temas. Ellos proponen trabajar de manera combinada los datos, los documentos escritos, literarios, ¿sí?, pero fundamentalmente ir a la epigrafía. Este es un gran objeto que se abre a partir de Tutain, pero también a partir de Cumont, ¿sí? Estudiar la epigrafía, porque en la epigrafía funeraria hay cantidad de elementos que nos van a señalar la presencia de estos cultos. Pero además de la epigrafía, combinar ese trabajo de documentación escrita con la arqueología, ¿no?, con los restos materiales. Entonces,
Común y Tutén no solamente realmente le dan un impulso muy importante con sus obras al estudio de los cultos idolátricos, vamos a utilizar estas palabras para simplificar, sino que le imponen el método. ¿No? Y es en realidad la forma que tenemos nosotros para estudiar. Sigamos con la próxima. ¿Se entiende bien mi español? Espero que sí. Bueno. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. La cuestión que nos interesa directamente a nosotros es que en 1938 un monje benedictino, el padre Stephen McKenna, que probablemente los que estudian historia visigoda hayan leído, escribió una pequeña tesis doctoral que tuvo muchísimo éxito, que se llamó Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic Kingdom. Este texto de 1938 tuvo, como les contaba, muchísima aceptación. ¿Sí? Ahora vamos a ir trabajando un poquito más sobre esto. Pero les puse una frase para entrar en tema. Dice, en el periodo que estamos tratando, las dos formas principales de paganismo que sobrevivieron eran el culto a los árboles, piedras y fuentes, por un lado, y la práctica de la magia y la adivinación, por otro. Los árboles sagrados y piedras y fuentes eran todavía centros de culto supersticioso en los siglos VI y VII, como lo habían sido en épocas precristianas. La tesis básica de McKenna es primeramente asentar que los cultos paganos, como él los llama, son cultos populares. Esta primera tesis ya hemos intentado criticar. La segunda tesis de él es que se trata, en el siglo VI y VII, de cultos que provienen de un origen anterior, ¿sí? Como habían sido en épocas precristianas. O sea, él considera que son supervivencias, survivals, ¿sí? O sea, reliquias de cultos antiguos que se arrastran hasta el siglo VI y VII y que por eso, de alguna manera, van a ir desapareciendo de a poco, ¿sí? Y en el reino visigodo se van a combatir, ¿no? Entonces, la idea que tenemos nosotros, o la idea que tengo yo, es verdaderamente revisar esta tesis tan importante para el campo de los estudios visigodos, porque es una tesis como muy persuasiva, como que además deja lugar a pensar a una sociedad visigoda compleja, porque por un lado estarían los cristianos, por otro lado estarían los judíos, por otro lado estarían los cultos paganos, o sea, una cultura muy compleja, y en ese sentido la tesis es positiva, ¿no? Pero lo que tenemos que advertir es si esta tesis condice o no con los datos que la arqueología proporciona en este momento. Vamos a la próxima diapositiva. Bien, lo hiciste más rápido que yo. Yo les propongo, en realidad mi exposición iba a ser un poquito más larga porque yo había pensado hacer una desconstrucción más minuciosa de la tesis de McKenna,
pero el material lo voy a dejar, ¿sí? Y voy a ir más al punto. Yo voy a hacer 3 críticas a la tesis de McKenna. Una crítica que va a ser histórica. Hola, Carla. Una crítica que va a ser metodológica y otra crítica que va a ser epistemológica. O sea, histórico, método, o sea, historia, método y epistemología. ¿Qué pasa con la historia? Básicamente, o som dela... Y aquellos que lo siguen, ¿no? Hasta el 2005, ¿ven? O sea, hay textos que son bastante nuevos en el campo. Todos sitúan el origen de los cultos paganos en diferentes momentos de la historia. Para McKenna, esos cultos que sobreviven se originan en un periodo prerromano, celta e ibérico. Para Russell, se inician en son cultos germánicos, que me encantaría trabajar con esto con ustedes. No me tiren de la lengua que lo hago y nos quedamos después un montón de tiempo. Y Filotas va a considerar también que son cultos de origen precristiano, ¿sí? O sea, si uno compara solamente estos autores, se da cuenta que hay cierta inestabilidad en advertir desde dónde, o sea, a qué cultos se están refiriendo. O sea, supervivencias de qué religiones, ¿no? Te voy a pedir, Eduardo, que vayas salteando las tres diapositivas que vienen ahora, porque ahí yo explicaba ahí yo explicaba con más minuciosidad. Y terminemos en, o sea, y vayamos a la que dice Toledo 12, o sea, la próxima, esta no, la próxima, esta no, la próxima, esta no, la próxima, y ahí termina. Ahí está. Entonces, lo que estaba, el trabajo que intento hacer es, de alguna manera, revisar la tesis que considera que los cultos paganos son reliquias de cultos ancestrales. Desde el punto de vista de la arqueología, que eran las diapositivas anteriores, uno advierte que tanto las religiones celtas como la religión cívica romana, como las religiones germanas, ambas, o sea, las tres, no tenemos, o sea, entre el siglo III y el siglo V después de Cristo, se produce en todos estos sistemas una especie de desarticulación del sistema religioso, ¿sí? O sea, ya no aparecen objetos de devoción activos. Por ejemplo, tomemos las estatuas, ¿sí? Un objeto muy instalado de la devoción de la cultura romana, de la religión romana, ¿no? Bueno, el culto a las estatuas entre mitad del siglo IV y principios del siglo VI, absolutamente se advierte que están desactivados. Tomemos los lugares de culto. También
se advierte un abandono de los templos y de los sitios en donde se llevaban adelante esos cultos. Tomemos los cuerpos sacerdotales, ¿sí? También se advierte una desestructuración de los sujetos capaces de dar coherencia ritual a esas religiones. Entonces, entre los siglos 3 y 5, los cultos a los que McKenna se estaría refiriendo, cualquiera sean de los tres que hemos trabajado, lo que se advierte es una desestructuración importante. No son religiones coherentes. Esa desconstrucción, ¿sí? Igualmente no es suficiente para descartar la tesis de la pervivencia de los cultos ancestrales en el siglo VI y VII. Porque bien podría ser que no funcionaran como religiones coherentes, pero sí como elementos sueltos, como justamente lo que quiere decir McKenna, como reliquias, ¿no? Ahora bien, por eso tenemos que pasar al segundo registro. ¿Cuál es el método que me permite a mí, o que permite a estos historiadores, asentar que hay reliquias, que hay continuidad en los cultos? Este es el registro metodológico al que hacíamos referencia. Bien, lo que hacen estos historiadores, en el libro de McKenna se ve muy bien, en el libro de Filotas también, es aislar, tomar como descontextualizar elementos que aparecen en fuentes muy distintas y colocarlos en una serie que parezca una continuidad, ¿sí? Que parezcan eslabones de una misma cadena. Ahora bien, si uno ve cuáles son los elementos de esa cadena, uno advierte que son prácticas distintas, como por ejemplo participar en una fiesta en las calendas, o consultar los horóscopos, y también en lugares diferentes. Entonces es muy difícil construir una serie a partir de elementos tan distintos. Entonces, repasemos lo que tenemos hasta acá. Estamos haciendo una crítica histórica, que la he pasado muy por arriba, pero en donde básicamente uno advierte que entre los siglos 3 y 5 hay una desestructuración de los cultos. Hemos hecho una crítica metodológica, en donde advertimos cómo esos cultos han sido puestos en una serie para que aparezca claramente la idea de continuidad, pero en realidad se opera sobre una descontextualización. Pero en tercer lugar, que creo que es el punto más importante a tener en cuenta cuando uno trabaja la tesis de McKenna, es que en realidad estas tesis, ¿no?, originadas en el libro de McKenna y que tienen muchísimo difusión, ponen el acento en el pasado, en el origen de los cultos del siglo VI y VII, cuando parece más pertinente preguntarse cuál es la función que esos cultos, cualesquiera que sean, cumplen en ese presente, en esa sociedad que estamos estudiando. No importa tanto cuándo se originaron, la génesis, sino justamente la función, el rol, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, ¿para qué sirven esas prácticas, cualesquiera que sean? ¿Sí? ¿Quiénes se movilizan en esas prácticas?
¿para qué se hacen? No tanto la tradición que puedan llegar a tener, el arraigo, sino la función. ¿Mm? Esto es lo que quiero comentarles. ¿Podemos pasar a la próxima, a la próxima diapositiva, Eduardo? Bien. Entonces, vamos a trabajar con un pequeño fragmento, por supuesto, no podemos hacer otra cosa en tan poco tiempo, de un concilio, ¿sí? Visigodo, que es el concilio 12, celebrado en 681 por el rey Arbigio, ¿no? Este rey, gran persecutor de los judíos, establece un canon 11, en donde es un canon larguísimo, en donde en principio lo que dice es que está tratando de parecerse a Salomón, al rey Salomón, del libro de la sabiduría, que, como dice el libro de la sabiduría, o sea, Salomón es el que supuestamente estaría escribiendo este libro. Y le da muchísima importancia a la persecución de idólatras. Hervigio, nuevo Salomón visigodo, hace lo mismo, ¿no? Entonces, se legitima gratis, con muy poco. Hervigio está en una situación muy complicada, le ha hecho un golpe de Estado a su suegro, no un golpe de Estado, sino ha hecho un golpe de timón, y lo que quiere hacer es justamente alinear a las fuerzas del reino alrededor de su política. Y entonces lo primero que hace es decirnos cuáles son las prácticas no aprobadas por la Iglesia. Nos da como una especie de inventario de cultos idolátricos. Este inventario, esta forma de presentar los cultos idolátricos ya es muy interesante, porque en ningún lugar nos definen qué es un culto idolátrico. Lo que nos dan es una definición por extensión. Los cultos idolátricos son tal, 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 tal. ¿Por qué nos hacen así y no hacen una definición conceptual? Porque en la posibilidad es definirlo por enumerando cultos es una manera bastante amplia de definir el problema. No la cierro, y cualquier culto que yo pueda identificar como peligroso lo puedo incluir en la definición. Entonces, estas definiciones por extensión son bastante comunes en la sociedad visigoda. Entonces, dicen que los cultos no aprobados son la adoración de ídolos, ¿sí? O sea, podemos considerar la adoración de estatuas, por ejemplo. La veneración de piedras, ¿sí? Encender antorchas, adorar fuentes y árboles, ¿sí? Y bueno, y todos estos cultos ponen en peligro la salvación del alma. Entonces, por eso, él va a iniciar una persecución, 100 latigazos, cantidad de cuestiones. Entonces, esto es una enumeración. Y lo que vemos es que, si yo, como especialista, tengo que ponerme a decodificar esto. Estos son prácticas que tienen muy distintas orígenes, ¿no? Muy distintas vertientes, y que están siendo todas apiladas en un mismo lugar, como decíamos antes, pero que en general comparten una cualidad. Fíjense, la estatua, el ídolo, tiene una inscripción territorial, está en un lugar, ¿sí? La piedra también.
Lo mismo pasa con el árbol, ¿sí? Lo mismo pasa con la fuente. Todos estos cultos tienen una importantísima referencia territorial. Pocas cosas en común, pero ese rasgo lo comparten. Una importantísima referencia territorial. Es decir que en la comunidad cultural todos saben dónde está la fuente sagrada, dónde está el árbol al que hay que venerar. Estos cultos ejercen una importantísima marcación en el espacio. Y una marcación de la que no participan poderes por fuera de esa comunidad cultural. ¿Se entiende? Entonces, esta es una primera cuestión que tenemos que tener muy en claro. Los cultos no aprobados por la Iglesia cumplen una función, diríamos nosotros, geográfica en el espacio. Y a esa información geográfica, en esa información geográfica se le deposita fuertemente memorias del grupo. O sea, el árbol, la fuente, la piedra, condensan en su materialidad las memorias del grupo, ¿sí? En un lugar dado. Y esta información cifrada no se puede compartir con alguien que no pertenezca a esa comunidad cultural. Es algo propio de los que han puesto el cuerpo ahí. Y se transmite solamente oralmente, o sea que no hay posibilidad de ir de un lado a otro con esta información. Pasemos a la próxima diapositiva. Y aquí y las otras dos diapositivas que vienen también son fragmentos de concilios, ¿no? El concilio tercero de Toledo, del concilio 12 de Toledo, que acabamos de ver, otro pedacito, y del concilio 16. Eleonora. ¿Sí? Hola, Mario. No, soy Tiago. Pero Tiago. tu sonido ha hecho ha trabado un poco. ¿Se podría repetir lo que decía? Por supuesto. ¿Hasta acá fue bien la conexión? Sí, hasta acá sí, bien. Pero ha hecho una pausa muy larga. Ah, perfecto. Yo lo que decía es que el primer fragmento que les mostraba, ahí mi interés era focalizar en los objetos de culto, ¿sí? Fuentes, piedras, árboles. Todos estos objetos de culto tienen una inscripción territorial muy importante. Y además de esa inscripción territorial, depositan las memorias del grupo. O sea, los objetos cultuales marcan el territorio y almacenan memoria colectiva. Este es un primer rol que es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Porque es un código
que forma la comunidad cultural y que no comparte con otros. ¿Hasta acá se me entendió bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, perfecto. Ahora voy a pasar a trabajar no sobre los objetos, sino sobre los sujetos, los actores sociales implicados en, en las prácticas paganas. Y he elegido tres fragmentos de concilio. En los tres fragmentos de concilio, lo que se advierte es que, yo lo he subrayado en rojo, es que los concilios, o sea, digamos, le encargan a los obispos una investigación sobre los cultos paganos en un distrito. Los tres concilios hacen lo mismo. Memoria grupal, ¿no? Ahora quiero trabajar sobre los sujetos, ¿sí? Sobre quiénes son los implicados en los que se movilizan en el culto idolátrico, ¿sí? Y lo que se advierte es que, en principio, el concilio encarga al obispo una investigación acerca de las prácticas cultuales en un distrito, ¿sí? Y tiene la fuerza como para asociar a la labor de ese obispo, adjuntarle la tarea del juez. El juez debe apoyar al obispo en esta tarea de investigar cuáles son los cultos. Hasta acá se entiende. Bien. Ahora bien, ¿quiénes participan de acuerdo a este primer concilio del tercero en los cultos paganos? Fundamentalmente para esta fuente, los principales participantes son esclavos, son siervos, son dependientes, no libres. El obispo en el distrito está encargado de la investigación, pero es el señor, o sea, el dueño de esos esclavos o el señor de esos dependientes, los encargados de llevar a cabo el disciplinamiento correspondiente. Entonces, este primer concilio nos informa acerca de los implicados, los actores. Obispo y juez trabajando juntos, los esclavos como quienes llevan a cabo el acto idolátrico, y los señores como garantía del disciplinamiento. Esto es bastante importante porque se advierte claramente que es un avance sobre la jurisprudencia romana tradicional en relación al esclavo, porque el dueño del esclavo es quien tiene que decidir dónde hay un problema o dónde no. Aquí la agenda la está manejando digamos, el rey y los obispos. O sea, les están diciendo a los señores cuáles son las causas por las cuales tienen básicamente que ponerse a castigar a sus dependientes, ¿no? Pasemos a la otra diapositiva. La otra diapositiva es el Concilio de Toledo XII, donde nuevamente son los esclavos los que llevan a cabo el culto idolátrico, los obispos en ayuda del juez, los que deben, investigar, y también los que
deben castigarlos. Y el Señor ya no tiene un papel primario, tiene un papel secundario, un rol menor. El Señor tiene que garantizar que el castigo se cumpla. Un castigo que ya no pone Él, que pusieron los obispos y los jueces. ¿Qué diferencia hay respecto del otro concilio? Que en el otro concilio el castigo lo ponía el Señor, ahora ya ni eso. 100 años después hay una como una actitud de mayor avasallamiento en relación a la autoridad del Señor. Y por último, Eduardo, ¿me podés pasar a la próxima diapositiva? Eduardo. ¿Es esta acá? Eso, gracias. Esto es en 693, solo 12 años después del concilio que acabamos de ver. Y en 12 años, la situación del Señor incluso es peor. El proyecto de Égica es más centralista todavía, ¿sí? Égica ya dice, Égica y el concilio, ya dicen, no hay que hacer diferencias entre los que, entre la condición jurídica de los participantes. O sea, hay que castigar a las personas que participan en los cultos, cualquiera sea su género o condición. Es decir, que los señores ya no son siquiera garantes de un castigo que ponen otros, sino que pueden ser objeto de castigo. Vemos que hay un deterioro, ¿no?, gradual del lugar del Señor en estos cultos. O sea, los concilios lo que nos están diciendo, no están describiendo cómo son los cultos paganos. Lo que los concilios nos están diciendo es que los señores deben alinearse sí o sí a las políticas del rey, ¿sí? Que los señores no pueden ser bisagra entre lo que pasa en su localidad y lo que el rey está mandando hacer. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva. Lo que quiero contarles es quiénes son estos señores a los cuales los concilios están haciendo alusión. Estos señores tienen tierras, estos señores tienen riqueza, ¿sí?, que se mide fundamentalmente en ganado, pero también en tesoros, en objetos, y también puede ser en cereales. Estos señores tienen una parentela amplia, ¿sí?, tienen dependientes serviles, pero también tienen clientes y relaciones de vecindad. O sea que son ricos ¿en qué? Son ricos en objetos, ricos en tierras, pero además ricos en relaciones humanas, ¿sí? O sea, manipulan varios grupos. El poder de este señor al que los concilios quieren arrinconar es justamente un poder de bisagra. El señor acumula tierras, objetos, acumula influencia sobre la gente para poder negociar con los poderes centrales. Y en este plan, los cultos idolátricos constituyen un modo de ganar poder por parte del señor local, ¿sí? El señor local o tiene la iniciativa o no castiga unos cultos que no están aprobados por la Iglesia, pero sí tienen marcada eficacia para esa comunidad cultural.
Y el señor, al estar enterado de eso, sigue teniendo ahí una participación, un rol que otros poderes centrales nunca pueden llegar a tener. Entonces, estos cultos son parte del poder del señor local, ¿sí? Son parte de su capital político. ¿Podemos pasar a la última diapositiva? Lo que yo quiero contarles es que las fuentes nos permiten ver dos proyectos en pugna alrededor, o sea, las fuentes alrededor del tema de los cultos paganos nos pueden dos proyectos en pugna. Un proyecto coherente, ¿no? Que es el proyecto centralista, ¿no? El proyecto de la iglesia y del rey, que lo que pretende es disciplinar a los señores del lugar, fundamentalmente dictándoles qué es lo que tienen que hacer y metiéndose en sus relaciones domésticas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer con sus dependientes? Eso es meterse en lo que tienen que hacer en sus relaciones domésticas. Por otro lado, están los poderes locales de estos señores supuestamente atacados, ¿no? Estos poderes locales lo que intentan es justamente hacerse fuertes en un lugar, ¿sí? Manejar todos aquellos grupos que cuanto más puedan mejor, con diferentes excusas religiosas, excusas étnicas, pero lo importante para ellos es reunir un capital político que les permita negociar, constituirse ellos en mediadores entre el poder central y la localidad, ¿sí? En este plan, los cultos idolátricos son funcionales a los poderes de los señores locales, ¿sí? Constituyen uno de los principales capitales políticos de los señores que les permiten negociar. Si son supervivencias o no, eso no lo vamos a terminar de saber, porque además eso es un problema de forma. Lo importante es el rol que ocupen. Digamos, hay cultos no aprobados por la Iglesia porque son funcionales a al poder del Señor, ¿sí? Bueno, con esto quiero terminar y agradecerles las escuchas y espero que haya sido una escucha más o menos sostenida, encima que tenían que hacerlo en un lenguaje que no podía, que no es el suyo, ¿no? En una lengua que no es el suyo. Básicamente, las conclusiones que ponía era la necesidad de modificar la pregunta inicial. En vez de preguntarse por el origen de los cultos, hay que preguntarle por la función que tienen, ¿sí? La función que tienen es consolidar los poderes locales, construir territorialidades propias y posibilitar a los señores negociar en sus territorios con los poderes centrales. No conducente seguir debatiendo si el de Estado es fuerte o si es débil, ¿no? Lo que aparece es la existencia de facciones que para hacerse con el poder monárquico implementan políticas centralistas para imponerse, lo que no significa que todas sus políticas hayan tenido éxito. Es una negociación, ¿sí? Bueno, como les decía, muchísimas gracias.